Vamos con la pregunta 2. Ahora le toca el turno al plazo de recuperación o payback. Por todas partes lo vais a escuchar como payback. Como plazo de recuperación no es muy habitual, que digamos. Como payback sí que lo encontraréis. El payback, ¿qué es lo que nos indica? Pues más o menos cuando nosotros realizamos una inversión para un proyecto, pues el plazo, el tiempo, los años que vamos a tardar en recuperar la inversión. Es decir, si nosotros realizamos una inversión de 80.000 euros y cada año conseguimos ingresar 25.000 euros, esto significa cuando llevamos 3 años ya habremos recuperado 75.000 euros de los 80 que habíamos invertido. Pues el salto a recuperar toda la inversión se producirá cuando llevemos 3 años y un poquito más. Pues esto sería el payback, el plazo que tardamos en recuperar la inversión de un proyecto. En este caso, 3 años y un poquito más. Pues venga, vamos a realizar, como aquí nos dice en la pregunta 2, utilizando el criterio del payback y el payback descontado, analiza cuál de los dos proyectos es preferible. Vale. Cuando se calcula el payback, se acostumbra a utilizar el tipo de descuento calculado por el WACC. Pues vamos, aquí tengo copiados los flujos libres de fondos, tanto el proyecto A como B. Pues lo primero que vamos a hacer es calcular los flujos de fondos acumulados. Acumulado, ¿qué será? El acumulado anterior más el flujo actual. Pues esto copiamos y pegamos rápidamente. Patapumba. Vale, ya está. Y vemos que aquí, donde está marcado de gris, me hace el salto. Pasamos de un acumulado negativo a positivo. Es decir, pasamos de aún estar perdiendo a empezar a ganar, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a entrar a calcular los descontados. ¿Qué significan? ¿Qué son esto de los descontados? Pues todo lo que son flujos descontados es ni más ni menos que teniendo en cuenta el valor del dinero. Es decir, si yo hago una inversión, o mejor dicho, ah, mi dinero hoy vale lo mismo que dentro de un año, no, ha perdido valor, porque hay inflación y todo lo que le queramos llamar. Con lo cual, mm, nosotros existe un tipo de interés, es decir, yo tengo un capital de 100.000 euros. Si yo me quedo quieto sin hacer nada, lo puedo dejar en el banco y me va dando un interés. Dentro de un año, si el interés fuera un 6%, por decir algo, tendría 106.000 euros. Con lo cual, 100.000 euros de hoy, con el 6%, es lo mismo que 106.000 euros de dentro de un año. De manera que yo he de saber si aquí, por ejemplo, tengo 7.800 o 8.910 de dentro de 2 años, ¿cuánto dinero se iría equivalente hoy con este tipo de interés? ¿Y esto qué sería? Pues no serían 8.910, sería menos, porque si hemos dicho que de 100 pasamos a 106, si tenemos 106 dentro de un año y lo pasamos a hoy, baja, son 100. Pues en este caso lo mismo, 8.910 a día de hoy, pues serían más o menos 8.000. Luego ya veremos el número exacto. Y ahora vamos a explicar cómo lo calculamos. Para calcularlo vamos a descontar flujos. ¿Cómo descontamos flujos? Pues lo hacemos cogiendo el capital inicial más el capital inicial y lo multiplicamos por uno más el tipo de interés, uno más el tipo de interés, que es este, y lo elevamos a menos el número de años. Pumba.
Ya está, hecho. Ahora vuelvo. Porque, joder, esto, ¿tú por qué te lo sabes? Claro, yo me lo sé. Esto es ni más ni menos que coger y hacer una división. A ver, que lo escriba aquí. Haremos una división que sería los 54 menos 54.100. ¿Y esto que lo dividiríamos? Entre uno más i o uno más 6,58 y el uno más el 6 el más uno más el 1,0 el 106,58 o 1,06 si lo pongo en formato normal, esto lo elevaríamos al, al número, al cuadrado, por ejemplo, en el año 2. Pero como lo pasamos a numerador, es decir, en lugar de dividir, lo multiplico, sería el exponente en negativo. Por eso yo aquí en- sería exactamente lo mismo si yo le digo, lo divido y patapumba. Veréis que no varía. Ah, ¿lo he hecho bien? Sí, no ha variado. Son manías mías. En lugar de dividir, lo he hecho multiplicar. Esto ya a gusto del consumidor. Si os sentéis más cómodos en lugar de tener un exponente en negativo en positivo, lo dejáis abajo y ya está. Pues vamos a ver ahora los acumulados descontados. El primero es el primero y los anteriores ahí los siguientes es el anterior más lo que hemos descontado este año. De manera que copiamos todo esto y patapumba. Y en el descontado, el salto me lo haría aquí, del año 5 al año 6. Vamos a ver ahora el proyecto B. Más de lo mismo, los acumulados. ¿Vale? El acumulado anterior más el actual. Copio las fórmulas sin formato, porque no lo necesito. Y ahora, aquí lo habíamos hecho el descontado con el signo negativo, es decir, multiplicando. Ahora lo voy a hacer dividiendo. Así tenéis las dos posibilidades. Es decir, la fórmula local sería yo quiero descontar este flujo. Vale. Y esto lo divido, porque de hecho que no lo voy a dividir, lo pondré abajo. Es decir, ahora lo tengo que poner abajo por uno más el 6,58, uno más el 6,58, no, 7,46, que es ahora el WAC, me había dado 7,46. Y esto lo elevo al número de plazo, al plazo. En este caso es 0 y cualquier número elevado a 0, que es 1. Es decir, divido por 1 y dividir por 1, que es el mismo valor. Esto lo arrastro y llevo a todos los flujos. Ya tengo todos los flujos descontados. Vamos allá. Ahora el acumulado. Acumulado anterior más el actual. Pa, 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 pam, y piripam. Formulita. Y ya lo tengo todo. Pumba. Pues estos serían los flujos. Los copio aquí. Vale. No, vale. Aquí tendré los flujos. Vale, ya tenemos hecho una pequeña parte. Ahora me falta un poquito más. ¿Qué poquito más? Pues que yo no me creo contento si me dices, sí, el payback es 5 años y un poquito más, ¿no? El poquito más, ¿cuánto es? Pues vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. El poquito más, vamos a empezar aquí. Vamos a calcular este poquito más. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? Pues vamos a hacer una interpolación que se llama. Es decir, vamos a mirar como esto suponemos que es lineal, pues siguiendo este criterio, ¿en qué punto nos encontraríamos? Pues vamos a hacer, para hacer la interpolación, marcamos los dos puntos, es decir, el 14.000 y el 773. Y le decimos
A ver, ¿cuánto hace este más este? Vale. Pues si yo ahora le digo que yo voy a dividir este dividido entre este, ¿cuánto me da? O al revés, vaya. Este, el 14.000 dividido entre la suma de los dos y ya sé en qué punto me encuentro. Pues me encuentro en 4 años, aquí 4 años, coma 94. Y el 4 años 94, ¿cuánto es? Pues son 4 años y 346 días. ¿Vale? Esto para el proyecto A. Y en el proyecto B, pues más de lo mismo, pero abajo, en proyecto E, del 7.645 hasta el 16.867. Y estos serían 4 años, coma 24. Ah, perdón, coma 31. Me había liado con este 24. Lo que sería lo mismo decir 4 años y en el momento 4 años y 130 y 113 días empezamos o hemos recuperado nuestra inversión. Bien, y si lo hacemos con los descontados, pues haciendo la interpolación, tendríamos aquí el 9.500 y el 2.100, nos quedaríamos en 5 años con 81 o 5 años 297 días. En el proyecto B, 5 años, 68 o 5 años y 249 días. De manera que aquí tenemos los paybacks 5,81 en el descontado o arriba 4,94 y 4,31 o 5,81 y 5,68. De manera que, ¿cuál es la recomendación? Pues siempre vamos a ver, si tú realizas una inversión y recuperas el dinero en 2 años o en 5 años, ¿tú qué prefieres? ¿Recuperarlo en 2 o en 5? Yo en 2, tú no sé. O sea que de cara a la asignatura, tú ya veremos lo que escoges. Siempre escogeremos la inversión que tenga un payback menor, es decir, que recuperemos la inversión lo antes posible. Pues con esto ya habríamos acabado esta pregunta 2.